El eclectismo es una tendencia que se expande bastante en Costa Rica hacia muy entrado el siglo XX, el cual incorpora varios estilos del pasado y elementos franceses. Lo podemos ver grandemente usado en la arquitectura nacional, influenciado en la arquitectura recreativa y de servicios en obras como el Banco de Costa Rica, el Banco Internacional, el Teatro Reventós, el actual Melico Salazar, y en la actual fachada del Teatro Variedades. En la arquitectura oficial, el eclectismo se refleja en el antiguo Hospital San Juan de Dios, el Matadero Municipal de San José, la antigua Biblioteca Nacional, la estación del Ferrocarril del Atlántico y los edificios de Correos de San José. En el campo religioso aparecen la Iglesia de la Soledad, la Iglesia del Carmen, entre otras. De igual manera, se fomentaba lo original que nació con el romanticismo y que perdura hasta el presente. La arquitectura barroca. El resumen y paradigma del espíritu de la civilización del barroco. En ella se adaptan las líneas curvas frente a las líneas por generar aquellas mayor dinamismo y expresividad. Las fachadas adquieren la máxima importancia, pues en ellas se suelen volcar los mayores empeños decorativos mediante numerosas cornisas, columnas griegas, romanas y salmónicas. Por el predominio de los elementos decorativos sobre lo constructivo, se puede afirmar que el estilo barroco fue más que un estilo de arquitectura que una forma de decoración arquitectónica. Art Deco. Considerada la entrada del movimiento moderno, el movimiento Art Deco nació en Europa como un intento de incorporar nuevas y recientes técnicas constructivas. En Costa Rica se desarrolló entre los años 30 y 40, conviviendo y mezclándose con la arquitectura neocolonial en repetidas ocasiones. El Art Deco en nuestro país perdió la intención original de incorporar los adelantos técnicos y se limitó a la recreación de formas características de ese estilo, como la superposición de volúmenes, los cornizamientos de formas geométricas y la esquina ochavada con balcón en planta alta. Se consideró un estilo propicio para ciertos temas de edificios como cines, bancos, cafeterías y hoteles y áreas de educación y salud. Algunos ejemplos de esta arquitectura son la Escuela España, la Escuela Ricardo Jiménez, así como el nuevo Hospital San Juan de Dios y el Hospital Calderón Guardia. Otros edificios significativos de este estilo son el Cine Palace, el Banco Nacional de Seguros y el Banco Nacional de Costa Rica. Neogótico. Podemos definir el neogótico como el estilo arquitectónico que retoma el movimiento que se originó a finales del siglo XII y que duró hasta el siglo XVI. Forma parte de las corrientes históricas que surgen de manera nostálgica para exaltar lo que fue el mundo medieval. Imitando al gótico original, se opone al movimiento neoclásico que le predece. Algunas características principales serían arco puntiagudo, bóvedas de crucería, ventanas y vidrieras. Art Nouveau. El modernismo o Art Nouveau apareció en Costa Rica en el siglo XX, casi simultáneamente a su utilización en Europa. Las dos tendencias principales de desarrollo en Europa fueron el lenguaje rectilíneo en Mackintosh Hoffman y el lenguaje curvilíneo en Horta Guimard, siendo este último el que se difundió por toda América Latina. El Art Nouveau no tuvo gran difusión en Costa Rica, limitando sus ejemplos a la ciudad de San José y acortando su periodo de influencia por la escasez de actividades de los arquitectos que manejaban este estilo. Es considerado como un estilo esencialmente bidimensional, influyendo en el diseño gráfico de la época y se prestó para la aplicación en elementos decorativos como balcones, marcos y guarniciones de puertas y de ventanas, en madera o yeso, marquesinas de hierro y todo tipo de molduras y ornamentos. Fue visto en Costa Rica como un lenguaje más del repertorio ecléctico y no se vaciló en superponer detalles en este estilo en edificios de otros estilos, como en el caso de edificios como de Correos, Telégrafos de San José, el edificio Steinborn, la antigua estación de ferrocarril del Atlántico y la Casa Jiménez de la Guardia. El estilo neomudéjar en la arquitectura se caracterizaba por el uso del brillante y generalizador arte abstracto del Islam, que se mezclaba con el alto nivel artesanal y las tendencias ornamentales del gótico tardío. También presentaba el uso de ladrillos para construir, decoración con estilo islámico, de los cuales podemos mencionar lazos, rombos, arcos de herradura, entre otros. En Costa Rica lo vemos en edificios como la Casa del Español Mariano Álvarez en Barrio Amón, la Librería Católica, el Castillo del Moro y la Asamblea Legislativa. Brutalismo.
es un estilo arquitectónico que se asoció con las ideologías de utopías sociales que tenían a promover sus diseñadores. La idea del brutalismo, como bien dice el nombre, es expresar los materiales en bruto. El fracaso de la formación de comunidades positivas en estructuras brutalistas posiblemente se debió al proceso de decaimiento urbano que tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el Reino Unido. Privó tanto las ideologías como el movimiento de popularidad. Algunas características de este movimiento serían el uso de hormigón crudo como material esencial, formas sencillas con la clara exhibición de la estructura, la repetición gráfica así como sus cualidades audaces y geométricas. La influencia del neoclasicismo en Costa Rica predomina en la arquitectura religiosa y en obras del Estado. Empezó a surgir en momentos en el que nuestro país necesitaba edificios públicos, ya que la arquitectura residencial continuaba siendo la misma de la colonia hasta finales del siglo XIX. En 1850 aparecieron en Costa Rica los primeros edificios neoclásicos, gracias al alemán Franz Kurze, responsable del diseño del Palacio Nacional y del antiguo Sagrario Metropolitano. Otros edificios importantes de la primera etapa neoclásica fueron, en la arquitectura religiosa, el antiguo seminario, la Catedral Metropolitana, el Palacio Episcopal y la Iglesia de Santa Ana. En la arquitectura oficial, la Comandancia de Plaza, la Corte Suprema de Justicia y la Imprenta.